Siga adelante, diputado Heller. Bueno, presidente, estaba empezando a hablar del proyecto que vamos a considerar, que en nuestro criterio implica una reducción de la carga tributaria para la inmensa mayoría de las empresas, sobre todo a partir del criterio que es necesario decirlo desde el vamos, porque las escalas han sido establecidas desde el punto de vista de las ganancias de las empresas. Porque en el debate, en la comisión hemos escuchado hablar de las empresas que no ganan, y eso es verdaderamente el mayor problema, las empresas que tienen problemas de rentabilidad. Pero las empresas que tienen mayor problema de rentabilidad o problema de rentabilidad no están alcanzadas por este proyecto, porque aquí no es ni por facturación, ni por patrimonio, ni por cantidad de personal, es una escala que se establece en función de las ganancias. Quiero decirle de entrada que vamos a proponer un cambio, presidente, en las escalas que tratamos en la comisión y que fueron aprobadas en el dictamen que estamos considerando. Quiero decirle también que ese cambio es producto de las conversaciones que hemos seguido teniendo con los diversos bloques, tratando de lograr, como siempre, los consensos necesarios para poder avanzar en lo que es el trabajo parlamentario. Y entendemos que estamos haciendo una propuesta superadora que merecerá el acompañamiento de una cantidad importante de diputados y diputadas que nos permita avanzar con la media sanción. En ese sentido también le quiero agradecer a diputados y diputadas de los distintos bloques con los que hemos estado dialogando hasta hace minutos, tratando de lograr esos consensos. El cambio fundamental que estamos planteando es el siguiente. En el proyecto que hemos aprobado que las empresas que tengan una utilidad de hasta 5 millones de pesos van a pagar un 25% de alícuota, que las empresas que tienen entre 5 y 20 millones van a pagar un 30% y por encima de los 20 millones van a pagar un 35%, siempre hablando de valores incrementales, que es importante porque a veces esto no se entiende. ¿Qué quiere decir valores incrementales? Quiere decir que una empresa que gana 25 millones, por los primeros 5 millones va a pagar el 25, por lo que va de 5 a 20 pagaría el 30 y por lo que exceda el 30 pagaría el 25. ¿Qué vamos a proponer como modificación? Vamos a proponer que en vez de los 20 millones elevemos esa escala a 50 millones. Eso haría que finalmente el proyecto quede de la siguiente manera. Las empresas que tienen una rentabilidad de hasta 5 millones de pesos van a pagar un 25%, las que tienen una rentabilidad de entre 5 y 50 millones de pesos van a pagar el 30%, y las que tienen más de 50 millones de pesos de utilidad van a pagar un 35%, siempre entendiendo incremental. Es decir, que una empresa que gane 60 millones, para que se quede claro, va a pagar por los primeros 5, 25, por lo que va de 5 a 50, 30, y por lo que exceda 30, va a pagar 35. Esa es la manera en que se calcula. Digo esto para que se entienda perfectamente. Si se aprueba el proyecto tal cual como lo estamos proponiendo en este momento, por encima de los 50 millones, estamos estimando, acá quiero hacer una aclaración también previa, todas estas estimaciones están hechas sobre la base de los últimos datos conocidos, los del 2018, aplicándole índices y proyectándolos. Es muy probable que cuando veamos la realidad de los datos del año 2021, esto tengan una diferencia importante con esas proyecciones, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el 2020, los efectos de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero no hay otra manera que avanzar con estas estimaciones.
si todo fuera como teóricamente está planteado, tendrían una utilidad superior a 50 millones de pesos 5.432 empresas, el 4,5% de las empresas con impuesto predeterminado. Repito, solo el 4,5% de las empresas con impuesto predeterminado, que supuestamente ganarían más de 50 millones de pesos anuales, tendrían por el incremental superior a los 50 millones una alícuota del 35%. Respecto del proyecto original, esto significa una reducción de alrededor de 20.000 millones de pesos de la recaudación estimada si la escala fuera la que teníamos en el dictamen, es decir, la de 20 millones a partir de los cuales se pagaría el 35%. Para que se entienda, con la escala anterior que aprobamos en el dictamen, habría 12.205 empresas que tendrían ese incremental, y con el cambio que estamos proponiendo, ese número quedaría reducido a 5.432 empresas, reitero, el 4,5% del total de las hipotéticas sociedades que estarían alcanzadas. Quiero decir que el tema del impacto fiscal, que ha sido muy discutido y que incluso ha merecido un dictamen de la Oficina de Presupuesto del Congreso y una aclaración posterior, merece algunos comentarios. En una primera versión, la Oficina de Presupuesto del Congreso hizo un cálculo sobre lo que teóricamente sería el impuesto que debería cobrarse en el 2021, que era el producto de la aplicación de lo que se había resuelto en el 2017 durante la gestión del gobierno anterior, que reducía a 25% la alícuota, calculado desde ese 25%, que nunca se pagó, porque siempre estuvo en vigencia el 30%, y durante el 2020 se prorrogó también la escala del 30%, me motivó una aclaración posterior de la Oficina de Presupuesto del Congreso que llevó a ese número de 132.000 o 133.000 millones de pesos lo que sería el incremento con las escalas que habíamos planteado, y que, como dijimos, con estos cambios que estamos proponiendo se reducirían a 112.000. Pero creo que no hay que ser demasiado astutos para decir que es muy probable que varias empresas que tenían ganancias en el año 2018 tengan balances negativos o menores ganancias en el 2021, porque el país viene recuperándose de los efectos de la pandemia del 2020 y aún estamos transitando esta enorme, preocupante y angustiante segunda ola, con todo lo incierto que tiene sus resultados, con lo cual el impacto fiscal seguramente será menor al que estamos calculando, que a mi juicio es un cálculo optimista. Además, quiero decir que las estimaciones tienen en cuenta lo que se llama los impuestos determinados, y como hemos podido apreciar, hay una gran diferencia entre lo que se llaman impuestos determinados y lo que son los impuestos percibidos, porque por un lado hay una serie de deducciones por otros impuestos, pero además las pérdidas, por ejemplo, que muchas empresas tuvieron durante el 2020, se irán compensando en los años siguientes. Por ejemplo, una empresa que haya tenido una pérdida importante en el año 2020, producto de que no tuvo tiempo paralizado, no pudo trabajar, le cayeron las ventas, si tuviera impuesto determinado en este 2021 y en los años siguientes, suponiendo que obtuviera ganancias, no pagaría impuesto a las ganancias hasta que no descontara las pérdidas del 2020. Digo esto también para que se entienda que desde el punto de vista fiscal, esas estimaciones teóricas sobre los impuestos determinados van a terminar siendo bastante diferentes de lo que en realidad el Estado va a percibir cuando se den los resultados reales.
Nosotros creemos que los cálculos que hemos compartido con el Ministerio de Economía son razonables, y con el esquema anterior de la escala en 20 millones estimábamos que el incremento de recaudación sería equivalente a la pérdida de recaudación producto de el cambio que hicimos en impuesto de la ganancia de personas, proyecto que usted, presidente, encabezó en la presentación, y que desde luego, y con beneplácito decimos, tiene un costo fiscal que en el mejor de los casos ideales de esto que estamos presentando podría alcanzar a compensar esa disminución. Si esto fuera así, también podríamos decir que estamos frente a un esquema virtuoso, porque estaríamos pensando que las empresas que tienen mayores ganancias, 5.000 y pico de empresas que son las que más ganan, estarían aumentando su aporte para favorecer la reducción de aportes que tienen 1.300.000 personas humanas como producto de la ley que hemos aprobado respecto a la ganancia de personas hace muy poco tiempo. Quiero, hechas estas aclaraciones, hacer también algunas reflexiones un poco más de fondo, tal vez un poco más políticas. Y quiero que miremos un poquito hacia atrás, porque hay algunas cosas que se están discutiendo, como por ejemplo el tema de si el aumento de impuestos afecta a las inversiones, etcétera, etcétera, que me permiten decir que hay algunas opiniones que por lo menos atrasan, que les falta actualización. Miren, hace 40 años aproximadamente, en el discurso cuando asumió, el expresidente republicano Ronald Reagan dijo una de esas frases que marcan historia y que marcan un tiempo. Dijo: el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es nuestro problema. Aquel 20 de enero de 1981, Reagan estaba planteando una regla que se impuso en el mundo en estos últimos 40 años y que tiene que ver con todo lo que pasó y que rápidamente podemos detallar. Unos años después, en 1989, caía el muro de Berlín y nacía el famoso Consenso de Washington, que era un decálogo de premisas que se aplicaron en el mundo entero: reducción del papel del Estado, privatizaciones, superávit fiscales a cualquier costa, tasas de interés positivas en términos reales, liberalización y desregulación cambiaria y financiera, desaparición de barreras a la inversión extranjera directa, solo para nombrar algunas. Un poquito después, 2 o 3 años, apareció el libro del fin de la historia, de Francis Fukuyama. Todas ideas y decisiones que se fueron instalando. Aquel fin de la historia también planteaba que el rol del Estado debía cambiar drásticamente y que venía una etapa donde la desregulación, la libertad de los mercados, la financiarización de la economía, etcétera, iban a ser los factores determinantes. Bien, no es menor que 40 años después el presidente de los Estados Unidos, que acaba de asumir, diga: no es cierto que el gobierno es el problema, el gobierno es la solución. Y a partir de ahí explique mucho de sus planes y de inversión pública y, por ejemplo, de su interés por la inversión en la educación gratuita. También es interesante que el mismo presidente de los Estados Unidos, al 29 de abril, hace pocos días, diga: es el momento de recordar que nosotros, el pueblo, somos el gobierno, usted y yo, no alguna fuerza en una capital distante, no alguna fuerza poderosa sobre la que no tengamos ningún control, somos nosotros. Hay buenos hombres y mujeres en Wall Street, pero Wall Street no construyó este país. La clase media construyó este país y los sindicatos construyeron a la clase media. Una cosa que pone en tela de juicio toda la teoría de la financiarización de la economía, está diciendo que la riqueza no se crea a través de la especulación y del mundo financiero, sino a través del trabajo y la agregación de valor. Yo digo todo esto porque creo que estamos comenzando un cambio de época, presidente.
No se produjo ese cambio de época con la crisis financiera del 2018, pero me parece que estamos en el fin de una etapa y en el comienzo de otra. Y en verdad lo digo y sabiendo que eso no es lineal, y lo digo con una cuota de optimismo, porque sé las dificultades que tiene para avanzar el mundo en esta dirección, pero también veo y estoy convencido que así como está no aguanta más. ¿Cuánto dura y cuánto de final y cuánto de nuevo? Es la historia, lo dirá la vida. Habrá que ver, porque los intereses en juego son muy grandes, son muy poderosos, pero insisto, estoy absolutamente seguro que estamos en el final de una etapa y en el inicio de otra. Quiero referirme en particular a este tema de la suba de impuestos vinculada a las inversiones. Podría citar infinidad de cosas. Una nota del diario El País del 8 de mayo de este año: el dilema de Latinoamérica es subir impuestos o el abismo de la deuda, que dice una cantidad de cuestiones. Otra vez el presidente de los Estados Unidos diciendo: no es aceptable que 91 de las 500 mayores corporaciones del país paguen 0 impuestos federales en 2019. Y otra cita del mismo tema del presidente: miren, el gran recorte de impuestos del 2017, dice el presidente de Estados Unidos, recuerden que se supone que se pagaría por sí mismo. Así fue como se vendió y que generaría un gran crecimiento económico. Mentira, en lugar de eso solo añadió 2 billones de dólares al déficit. Fue una enorme ganancia inesperada para las corporaciones y los que están en la cima, dijo el presidente de Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Yellen: poner fin a una carrera de 30 años a la baja en las tasas impositivas corporativas. Es imprescindible, dijo. La ley de empleo y reducción de impuestos del 2017 de los republicanos no atrajo nueva producción ni inversiones para los Estados Unidos. Por el contrario, le dio incentivo a las empresas para enviar trabajadores y ganancias al extranjero. La economista jefa del Fondo Monetario dice exactamente lo mismo. Los impuestos tienen que ser más progresivos. Las grandes empresas tienen que pagar lo justo en un contexto de merma generalizada de los ingresos públicos. El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, dijo: la rebaja tributaria de Trump no tuvo ningún efecto visible en la inversión empresarial, probablemente porque abordaba un problema falso. Las multinacionales no habían trasladado puestos de trabajo al extranjero para evadir impuestos, habían evadido impuestos sin más. Y agregó: más de la mitad de los beneficios que las grandes empresas declaran haber obtenido de inversiones en el extranjero proceden de paraísos fiscales diminutos como Bermudas o Caimán, donde no tienen ninguna actividad real. El Fondo Monetario, dice Krugman, calcula que aproximadamente el 40% de la inversión extranjera directa en Estados Unidos, básicamente inversión empresarial transfronteriza, es inversión fantasma, o sea, ficciones contables creadas para evadir impuestos. Eso sobre el papel. Por eso Luxemburgo, con 600.000 habitantes, dice, recibe más inversión extranjera directa que los Estados Unidos. En el monitor fiscal del Fondo Monetario, reunir los ingresos necesarios, ¿cómo se hace? Y hay todo un relato y plantea que las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben centrarse en fortalecer la capacidad tributaria para poder financiar más gasto social. Podría seguir muchísimo tiempo, no quiero excederme. Una última referencia: nos vienen diciendo todo el tiempo de la enorme carga impositiva que hay en la Argentina. Miren, datos del año 2019, promedio de los países de la OCDE, son los países centrales, 33,8. Uruguay, 29. Brasil, 33,1. Argentina, 28,5. Son datos que no elaboramos nosotros, sino que los hace la OCDE y que nosotros estamos tomando. En resumen, presidente, ajustándome al tiempo, propongo votar positivamente este proyecto venido del Ejecutivo con estas modificaciones que he propuesto,
que ha sido elaborado teniendo en cuenta la opinión de diversos miembros de este Congreso, que les agradezco nuevamente todo lo que hemos estado trabajando hasta hace un ratito, y creo que estamos logrando una propuesta equitativa que solamente va a implicar para 5.000 y pico de empresas una alícuota diferencial por aquellas ganancias que excedan los 50 millones de pesos. Dicho esto, creo que puedo dar por terminada mi intervención y espero que podamos tener un positivo debate y lograr la aprobación que estamos proponiendo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Carlos Heller.